Bueno, yo no sé cuántos de ustedes ven las noticias o leen la prensa o están enterados de lo que está pasando alrededor del mundo, pero me llamó la atención un caso reciente de violencia doméstica en España y este caso le ha dado la vuelta al mundo. Un hombre fue acusado de golpear a su expareja y fue condenado por un juez a 6 meses de prisión con una orden de alejamiento. Pero lo más interesante de esta noticia no fue la agresión física que sufrió la víctima, sino que lo que más llamó la atención a los medios de comunicación fue que un año después se dio cuenta o se descubrió, salió a la luz que la mujer había mentido al juez y que habían sido una amiga de ella y el novio de esa amiga los que le habían propinado la paliza con el consentimiento de ella. Y cuando le preguntan a ella por qué hizo eso, su respuesta fue muy curiosa y era que no quiero ver a mi exmarido feliz con otra mujer y haré lo que sea para evitarlo. Este hombre, después de haber salido de la cárcel, tuvo que salir del país debido a todos los daños morales, sociales, psicológicos y laborales que sufrió por haber estado 6 meses en la cárcel. Y es bastante triste y preocupante que casos como este, donde el falso testimonio lleva a inocentes a la cárcel, se repitan cada día a lo largo del mundo. Nos sorprendería la cantidad de personas que son acusadas y son encarceladas por una mentira. ¿Qué lleva a las personas a mentir con tanta facilidad, ocasionando daños irreparables a otros a causa de sus mentiras? Esa era la pregunta que yo me hacía cuando leí esta noticia. Continuando nosotros con nuestra serie de los 10 mandamientos, hoy vamos a ver el noveno mandamiento, que está en Éxodo 20:16, que tiene que ver con esto. O sea, Dios en su decálogo, en los 10 mandamientos, escribió un mandamiento que dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Para desarrollar este sermón vamos a responder las mismas 4 preguntas que venimos respondiendo en esta serie. ¿Qué significa este noveno mandamiento? Y es que este noveno mandamiento a veces nos parece simple. O sea, claro, mentir, o sea, ¿por qué mentir? O está prohibido mentir, nos parece demasiado obvio. Pero es que el robo también era un mandamiento cuando lo vimos que nos parecía obvio, porque era quitarle o privar a una persona de la propiedad privada. Pero es que el falso testimonio, mis hermanos, no le quita algo físico a una persona, sino que atenta contra su buen nombre y contra su reputación. Este noveno mandamiento nos invita a ser buenos mayordomos de nuestras palabras. Que nosotros, hermanos, seamos consecuentes con las cosas que nosotros decimos. Y esto era tan grave, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento, el falso testimonio era considerado un delito. Si usted me acompaña en su Biblia, Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 al 20, leemos que si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y delante de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Pensemos por un momento, mis queridos hermanos, en esa época no existe lo que había hoy, no existe el CSI. No habían pruebas forenses, no habían cámaras de seguridad o videovigilancia. Los testigos oculares eran de gran importancia en los juicios. Las personas que veían los hechos eran los que tenían que dar testimonio. Y lo que esas personas dijeran era considerado como una prueba contundente en esa época. Ante los ojos de Dios y ante los ojos de la justicia humana, el falso testimonio es considerado, mis hermanos, como un crimen y como tal era castigado. Porque esta prohibición que hace Dios aquí en el noveno mandamiento
abarca más que el perjurio en un juicio. También incluye todo rumor falso que se pueda difundir, es más, aún la difamación que se pueda atentar contra el carácter de cualquier persona. Por eso en Éxodo 23, capítulo 23, versículo 1, que era el que leía mi hermana, se amplía este concepto y se dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. El mandamiento va más allá de lo que el Señor estaba prohibiendo, mis hermanos, porque es que usted y yo no podemos admitir un falso rumor como algo que es verdad. Como algo que es verdad. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado muchos rumores, muchas cosas que están pasando alrededor del mundo, alrededor de nuestro entorno, del vecino, del compañero de estudio, del matrimonio que está al lado, del jefe, de compañeros de trabajo. Pero necesitamos, mis hermanos, antes de repetir ese rumor, debemos comprobar que sea verdad. Usted y yo no podemos difundir un rumor sin asegurarnos, mis hermanos, que es verdad. Porque el chisme, la murmuración es algo inmoral delante de Dios. Es algo inmoral, mis hermanos. Es por eso que nosotros debemos asegurarnos cuando hablamos, decir solo lo que de acuerdo con nuestro conocimiento consideramos como la verdad. Esa es la invitación, mis hermanos, que todo lo que nosotros escuchemos no lo asumamos como una verdad, sino que nos aseguremos, que comprobemos que lo que nos están diciendo concuerda con la realidad. La segunda pregunta es por qué Dios da este mandamiento. Y la principal razón que yo encuentro por la cual Dios da este mandamiento es porque el falso mandamiento, mis hermanos, pervierte la justicia. Dios es justo. Dios es justicia, hace parte de su carácter. Y esa justicia que Dios demanda de su pueblo es la misma justicia que Dios nos transmite a nosotros como parte de su carácter. Para que nosotros podamos, a través de la justicia de Dios, practicar justicia también aquí en la tierra. Porque la justicia, cuando se pervierte, mis queridos hermanos, hace que el juez dicte también una sentencia injusta, una sentencia que es contraria a la verdad, y por eso vemos que muchos inocentes sufren. Muchas personas, mis hermanos, porque la mayoría de las personas tienen una percepción totalmente equivocada de lo que significa mentir. Hay personas que lo justifican con frases como, por ejemplo, que quizás solamente la he escuchado yo: no, es que es una mentira piadosa. Hermanos, las mentiras piadosas no existen. Mentira es mentira. Y si no, preguntémosle a Abraham. Abraham no mintió, Sara era su media hermana. Y él dijo: no, ella es mi hermana. Era una mentira a medias, pero era su esposa. Y la omisión de la verdad, mis hermanos, también es considerado como una mentira. Abraham tenía que decirle al rey: ella sí es mi medio hermana, pero también es mi esposa, para evitar todo el mal que iba a venir al pueblo. No existen mentiras piadosas, mis hermanos. La mentira se aborda en muchas variantes en la Biblia, muchas variantes, pero este mandamiento está considerando una clase particular de mentira, y es el falso testimonio sobre alguien. Decir una mentira sobre alguien, así como esta mujer del ejemplo que les estaba dando al principio de aquella noticia, mintió para conseguir un beneficio propio, y era que su ex marido estuviera en la cárcel para que no fuera feliz con otra persona. Hermanos, la mentira tiene un impacto directo sobre la comunidad en la cual nosotros vivimos. Tiene un impacto sobre las personas. Porque no hay nada más importante o más perjudicial para una nación que se diga la verdad. La mentira puede destruir una nación. El falso testimonio, mis hermanos, los rumores pueden destruir una sociedad, pueden destruir una familia. Y obviamente, lo podemos ver, se puede también permear dentro del sistema judicial de las naciones. Dios nos da este mandamiento por varias razones. La primera es para proteger la dignidad humana. Hermanos, cada persona tiene derecho a su reputación. Nosotros no somos quienes para pisotearla. El chisme, la calumnia y las mentiras roban ese derecho que le pertenece a cada persona.
dañan la dignidad que Dios les ha otorgado a cada ser humano y atenta contra la imagen de Dios que se encuentra en ese lugar. Porque recordemos que todas las personas, todos los seres humanos, hemos sido creados a la imagen de Dios. Y el pecado ha distorsionado esa imagen, pero la imagen de Dios continúa estando en cada ser. Y cuando nosotros atentamos contra la dignidad de una persona, estamos atentando contra la imagen de Dios que se encuentra en esa persona, aunque se encuentre distorsionada. También Dios nos da este mandamiento para impartir la justicia de Él, y evitar las consecuencias que el falso testimonio pueda traer a la vida de las personas. Este hombre del ejemplo pasó 6 meses en prisión. Perdió su empleo, perdió el prestigio, salió de la ciudad porque no podía vivir en esa ciudad en la que se encontraba. Porque él había sido acusado falsamente, pero a los ojos de la sociedad, él seguía siendo el maltratador. Miren, allí va el que le pega a las mujeres. Hermanos, casos como este no es único. En los últimos 30 años se ha comprobado a nivel del mundo que han habido más de 2.000 condenas criminales que han sido revocadas después de descubrirse que personas habían mentido en el juicio. Personas inocentes durante estos 30 años pasaron colectivamente más de 19.000 años en prisión injustamente. Se dice pronto, mis hermanos, 19.000 años de la vida de personas perdidas en una cárcel, solo porque alguien mintió ante un juez. Dios nos da también este mandamiento porque tenemos una batalla, mis hermanos, entre la verdad y la mentira. Cada día estamos tentados a mentir. Cada día estamos tentados. Y el que no, mi hermano, levante la mano, nos hacemos una foto al final del servicio. Cada día estamos tentados a mentir, aunque sea mínimo la mentira. Pero estamos tentados, mis hermanos. Y tenemos esa lucha entre digo la verdad y asumo las consecuencias o digo una mentira piadosa y me salvo de esta. Hermanos, cada día. Y no solo que estamos, vamos a seguir estando mientras que permanezcamos en este cuerpo que es de carne, mis hermanos. Vamos a estar tentados. Y es que cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, nos encontramos al padre de la mentira hablando con Eva, diciéndole: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Hermanos, si usted lee la Biblia, eso no fue lo que le dijo Dios a Adán. El diablo tiene esa sutileza de tergiversar lo que Dios ha dicho, de tergiversar la palabra para que nosotros caigamos en las mentiras. Si usted analiza, hermano, esta escena, usted va a ver a Satanás levantando un falso testimonio contra Dios, diciendo algo que Dios no había dicho. Jesús nos dice en Juan 8 que Satanás es un mentiroso, que él es el padre de la mentira. Y es que a partir de Génesis 3, la mentira ha estado presente en la vida del ser humano. Y podríamos estar aquí toda la tarde sacando todos los pasajes donde la Biblia nos habla de mentira. Encontramos el pasaje del que yo hablaba, Abraham mintiendo sobre Sara, Jacob mintió a Esaú, que era su papá, para poder obtener la primogenitura. El mismo Jacob engañó también a su suegro por sus hijas, el suegro lo engañó a él. O sea, hermano, si usted se pone a analizar la Biblia, usted ve a los hermanos, de José. La Biblia está llena de mentiras, mis hermanos. Y lo vemos también contra Jesús. ¿Qué hicieron los líderes religiosos del momento? Mintieron contra Jesús, levantaron un falso testimonio delante de Pilatos. Y si usted analiza los 4 evangelios, usted se va a dar cuenta que en los evangelios, especialmente en el de Mateo, hay 3 veces que tanto Pilatos como los centuriones que cuidaban dijeron: este hombre es inocente. No encontramos ninguna veracidad, no encontramos ningún motivo por el cual debamos condenarlo. Y es por eso que surge la escena donde es el pueblo quien condena a Jesús, porque Pilatos no encontró ningún motivo para condenarlo. Y entonces les dijo: bueno, decidan ustedes, ¿qué hacemos? ¿Soltamos a este reo o soltamos a Jesús? Y la gente
fue la que decidió, la gente fue la que condenó. Y seguramente, mis hermanos, si usted y yo hubiéramos estado en esa multitud, usted y yo hubiéramos levantado el dedo para crucificar al Señor también. Estoy convencido de eso, porque eso es lo que hay en el corazón del ser humano, mis hermanos. Otra razón es por la condición precisamente del corazón. El corazón del ser humano es la fuente de toda la maldad. Algunas personas mienten porque quieren sentirse mejor que los demás y entonces necesitan rebajar a los otros para sentirse superiores. Otros porque anhelan el poder y la calumnia es una forma de ejercer poder sobre otras personas. Otros participan en el chisme porque desean la aprobación de las otras personas. Si yo no participo, entonces me van a hacer a un lado, me van a excluir. Y yo necesito estar en este grupo. Entonces, si ellos dicen que es verdad, pues yo también le creo. Yo digo que es verdad. Como dijo Walter Brueggemann, este mandamiento no se puede entender como no distorsiones la realidad para beneficio personal. Hermanos, este mandamiento hay que entenderlo bien. Y es que no podemos participar de la mentira. No podemos participar de los rumores. Y sabe una cosa, mis hermanos, aún en la iglesia nos podemos encontrar mintiendo. Cuando nosotros repetimos como loros lo que el pastor dice y no nos aseguramos de que eso está en la palabra. Porque si nosotros decimos algo que no está en la palabra, entonces estamos mintiendo. Estamos diciendo lo que Dios no ha dicho. Y estaríamos haciendo lo que hizo Satanás, levantando un falso testimonio contra algo que Dios no dijo. Así, mis hermanos, que no se fíen ni siquiera del pastor, fíense de la palabra del Señor, que para eso fue escrita. Ahora la tercera pregunta es cómo Jesús transforma o aborda este mandamiento. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículos 33 al 37, Jesús hace referencia a este mandamiento. Pero en el versículo 33, él dice, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Y en el versículo 37 continúa diciendo, antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Y es muy interesante este pasaje, mis queridos hermanos, porque Jesús está apuntando a la necesidad que tenemos los seres humanos de eliminar la deshonestidad de nuestras vidas y de nuestro corazón. Él quiere que los discípulos y las personas que están escuchando su palabra sean íntegros. Que si le decimos sí a una persona, es sí. Y si le decimos no, es no, aunque traiga consecuencias a nuestras vidas. Y si nosotros decimos algo de una persona, lo estamos diciendo porque estamos convencidos de que es la verdad y estamos hablando con sinceridad. Por eso nosotros en el ministerio de Jesús, cuando usted lee la Biblia y lee los evangelios, usted va a ver la posición que Jesús tenía, una posición tan clara y tan radical hacia la hipocresía. Y por eso nosotros nos encontramos en Juan capítulo 8, esa escena, que creo que todos ustedes como buenos lectores de la Biblia la conocen, donde los fariseos le traen a Jesús una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Y Jesús, después de que han presentado los cargos contra ella, y ya dejando a un lado el hecho de que hayan traído solo al hombre y no a la mujer, cuando la Biblia decía que si un hombre y una mujer eran encontrados en adulterio, ambos tenían que morir. Entonces ya es más curioso ese hecho, ¿no? De que solo hayan traído a la mujer. Jesús les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y es que este pasaje, mis hermanos, esta respuesta de Jesús, nos enseña cómo Jesús estaba utilizando la palabra para hablar con aquellas personas que estaban usando la verdad de manera selectiva para dañar a otros, olvidando también la culpabilidad de otras personas, como era este caso. Solo trajeron a la mujer, porque la Biblia dice fue sorprendida en adulterio. Por lo tanto, si fue sorprendida tendría que haber estado con un hombre, ¿no? Pero era muy conveniente entonces dejar al hombre, que quizás serían los colegas de él, de los que la trajeron, o sería a lo mejor, como dicen algunos teólogos, quizás hacía parte de ese grupo de religiosos fariseos que estaría en pecado,
Pero la forma en la que tergiversaron la palabra para buscar un beneficio propio y solo castigar a una persona es lo que Jesús está cuestionando. Porque debemos ser, mis hermanos, de una sola pieza. Jesús modeló una integridad perfecta, una integridad única. O sea, en Jesús no hubo mentira. En Jesús solo hubo verdad. Y esa verdad lo llevó a la cruz. Lo llevó a la cruz. Él siempre insistió en que Él era el Hijo de Dios. Demostró que era el Hijo de Dios. Cuando le preguntaron si era el Hijo de Dios, nunca lo negó para evitar ir a la cruz. Se mantuvo siempre en esa integridad, sabiendo lo que le esperaba, mis hermanos. Pedro, que vivió con Jesús, anduvo con Jesús, lo conoció en esa intimidad, da testimonio en su primera carta y dice: quien no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Esa ausencia de total engaño en Jesús es extraordinaria, mis hermanos. Yo no sé, en el lugar de Jesús, qué hubiéramos hecho nosotros si supiéramos lo que nos espera y una mentira nos puede salvar. Y si no, miren, mis hermanos, esos misioneros que están siendo asesinados por no negar su fe. Y les preguntan: ¿todavía sigues a Jesucristo? Y ellos responden sí, sabiendo que los van a asesinar. Ese es el modelo de Jesús que todos debemos de seguir. Y cuando nosotros vemos la cruz, vemos la obra de Cristo, vemos que Jesús no solo nos muestra el camino, sino que nos da a nosotros el poder y a través de su Espíritu Santo nos fortalece para poder seguir sus pisadas. Porque el apóstol Pedro continúa en el versículo 24 diciendo: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Nosotros no tenemos que mentir, no tenemos que levantar falsos testimonios, no tenemos que calumniar a nadie para sentirnos valiosos, poderosos o aceptados por nadie. Por esa razón, mis hermanos, Jesús nos enseña que hay una línea directa entre nuestro corazón y nuestras palabras. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Cuando a Jesús los fariseos lo acusaron de expulsar los demonios por Belcebú, en Mateo 12, Jesús les contesta en el versículo 34, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, el corazón del ser humano, a causa de nuestra concupiscencia, está inclinado a hacer lo malo. A hacer lo malo, lo que no nos conviene, y eso incluye también la mentira y el falso testimonio. Si usted miente, mis hermanos, es porque su corazón está lleno de mentira. Si usted no dice la verdad, es porque su corazón está lleno de mentira. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, mis hermanos. Vivir en la verdad, mis hermanos, nos ayuda a mantener la estabilidad en la sociedad. Protege la reputación de los individuos. Porque no hay nada que destruya más rápido una nación en lo natural que el falso testimonio y la mentira. Y si no, miren a los políticos, hermanos. La mayoría de los políticos están donde están a base de mentiras. Y cuando llegan se olvidan. Y otros se aprovechan de los rumores para dañar la reputación de otros políticos para ganarles. O sea, la política, mis hermanos, es algo algo horroroso. Yo creo que es uno de los ejemplos más grandes donde la mentira prevalece para lograr los objetivos. No importa si detrás de esa mentira hay una verdad, no importa si con esa mentira pueden destruir familias enteras o naciones enteras, no importa. Lo importante es alcanzar el objetivo que se han marcado. Cada vez que nosotros caemos en esas motivaciones de mentir o de falso testimonio, nos estamos olvidando el evangelio, lo estamos aparcando, lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Y entonces estamos buscando lo que ya tenemos en Cristo en otro lugar. Lo estamos buscando en caer bien a las personas, lo estamos buscando en adquirir una posición o adquirir alguna otra cosa. Hermanos, conozco personas
que han mentido en los currículum y tienen posiciones a base de mentiras. Y luego cuando se encuentran con la realidad de enfrentarse a su situación laboral, entonces tienen que recurrir a Google. ¿Cómo resuelvo esta situación? ChatGPT, ¿tú qué me aconsejas? Triste, es triste. Es triste, mis hermanos, que la mentira llegue a ese punto. Al igual que el robo, mis hermanos, el falso testimonio y la mentira, solamente se puede combatir cuando hay una transformación del corazón. Solamente a través del proceso de santificación que el Espíritu Santo ha empezado en la obra de cada creyente. Nuestro corazón, mis hermanos, está siendo transformado por el Espíritu Santo de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a poder ser transformados. Y vamos a seguir viviendo nuestra vida llena de mentiras. Nuestra vida poniéndole las orejas al falso testimonio. Nuestra vida dañando la reputación de otros porque yo escuché, yo vi en Facebook que dijeron esto y yo creo que es verdad y entonces le doy reply y le doy like y me apunto a esa ola que se levanta sin ni siquiera verificar las fuentes. Hermanos, necesitamos ser transformados. Nuestra mente, mis hermanos, debe ser transformada para poder entender qué es la verdad y que debemos vivir en esa verdad. Por último, mis hermanos, ¿cómo aplicamos, cómo vivimos este mandamiento hoy de una manera práctica? Lo primero es vivir en la verdad. Y para vivir en la verdad, o sea, ¿quién dijo que era la verdad? Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si usted vive en Cristo, mis hermanos, usted está viviendo en la verdad. Y la pregunta que surge es, ¿cómo un hombre y una mujer puede abrazar esa verdad? Y en Tito capítulo 2, el versículo 14, encontramos a Tito diciendo que Jesús se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hermanos, Cristo murió en esa cruz para redimirnos de nuestras iniquidades y de nuestros pecados. Y la mentira, hermanos, está incluida en esas iniquidades. Cristo murió, hermano, también para quitarnos la mentira de nuestro corazón y en nuestra vida. La mentira, mis hermanos, no nos hace bien. Por el contrario, debemos tener el valor para afrontar la verdad. La buena noticia en esta tarde es que Cristo puede transformar y purificar todos los aspectos de nuestra vida. Él lo puede hacer. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en la forma en la que usted habla de aquellas personas que son difíciles. Compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, hermanos de la iglesia, el pastor. ¿Cómo hablamos de esas personas que no nos caen tan bien? ¿No tenemos la tentación de quizás exagerar los defectos que tienen? ¿No caemos quizás en la tentación de contar solo una parte de la historia que nos favorece? ¿O distorsionamos la realidad para ganar simpatía? Cuando nos vienen a hablar mal de alguien, ¿nosotros cómo reaccionamos? Hermano, hermana, eso que usted está diciendo, o sea, ¿es verdad? No, que sí, ¿ok? Entonces, como es verdad, entonces yo la invito a que me acompañe, vamos a hablar con el hermano. Eso es lo que deberíamos hacer. Y si lo que la hermana está diciendo es un pecado que afecta a la comunidad, con mayor razón. Con mayor razón. Deberíamos aplicar Mateo 18, ir a tu hermano, si tu hermano pecare contra ti, ve a tu hermano, luego ve con testigos. Deberíamos hacer todos los pasos. Y no decir, ¿cómo se le ocurre? ¿Verdad, hermana? ¿Y usted dónde escuchó eso? Pues yo ya había escuchado algún remor también de... Hermanos, estamos tentados siempre, tentados a caer en esas pequeñas distorsiones de la verdad que nos lleva a violentar este mandamiento. Vivir según este mandamiento requiere de la sabiduría de Dios, porque necesitamos discernir, mis hermanos, cuando alguien está hablando la verdad y cuando no lo está haciendo.
Debemos discernir, mis hermanos, cuándo debemos nosotros hablar y cuándo debemos callar. Debemos discernir con la sabiduría de Dios cuándo debemos defender la verdad y cuándo reaccionar y responder si somos nosotros los que estamos siendo víctimas de un falso testimonio. Necesitamos practicar la honestidad. Ese debe ser nuestro compromiso diario, mis hermanos. Incluso cuando sea difícil o sea inconveniente. La Biblia dice en Efesios 4, desechando la mentira, hablad verdad con su prójimo. Necesitamos también proteger nuestra reputación. Debemos ser tan cuidadosos con nuestra reputación, pero también con la reputación de los demás. Si es necesario, mis hermanos, debemos acudir a la justicia, si es necesario. Proverbio 22 dice, la buena fama es más estimable que las muchas riquezas. Cuando somos calumniados debemos defender nuestra reputación, especialmente cuando la omisión de la verdad, nuestro silencio, puede dañar a otras personas o puede dañarnos a nosotros, puede dañar la comunidad. Aunque Cristo, que es nuestro modelo a seguir, Él guardó silencio en su juicio. Él no levantó ningún argumento a su favor. Por eso, ante las situaciones, mis hermanos, creo que lo más sabio de nuestra parte es aclarar la verdad, pero hacerlo con gentileza. Decir, hermano, pues eso que le han dicho es mentira. O sea, me gustaría que pudiésemos hablar con la persona, pero claro, cuando dicen algo malo de nosotros, nosotros saltamos, sacamos el cuchillo, el machete y si es posible, ¿quién fue? ¿Quién fue? Es lo primero que preguntamos, ¿no? Porque queremos ir a hacer el reclamo a las personas. Busquemos mediación cuando sea apropiado. Utilicemos los canales legítimos para que la justicia se haga, así como hizo Pablo cuando apeló al César. Pero algo muy importante, mis hermanos, que nosotros debemos evaluar es las motivaciones. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros necesitamos aclarar el malentendido, aclarar eso? Si es una cuestión de, no, yo quiero que se haga justicia, o yo quiero venganza, o no, es que, o sea, es mentira, sí, pero es que han herido mi orgullo y esto no se puede quedar así. Y en esta era donde la información y la tecnología está a la orden del día, yo creo que es importante que entendamos que tenemos una responsabilidad muy grande con la verdad. Tenemos una responsabilidad, hermano, en la cual no podemos contribuir a la desinformación en las redes sociales. Lo dije hace un momento, debemos comprobar que lo que se dice es verdad. No podemos amplificar o distorsionar las noticias de manera que se puedan inclinar hacia nosotros o se puedan inclinar a afectar a otros por el bien de una comunidad o de unas personas. Porque cuando nosotros fallamos en ese mandamiento, le estamos fallando a Dios. Y así como nosotros cuando violentamos cualquier mandamiento ante la mentira, no tenemos otra opción, mis hermanos, que es acercarnos a Dios en arrepentimiento sincero, buscando el perdón primeramente de Dios, pero también debemos buscar el perdón de las personas a las cuales nosotros hemos perjudicado. Y si usted ha dicho una mentira públicamente, mis hermanos, la invitación es a que usted pueda decir también la verdad públicamente. Cristo, la verdad encarnada, murió por nosotros, por cada uno de nosotros, quienes hemos faltado tantas veces a este mandamiento. Hemos faltado tantas veces a este mandamiento, mis queridos hermanos, en este mundo donde la verdad parece estar tan devaluada, donde la distorsión de la realidad se ha normalizado. Hermanos, usted y yo como cristianos estamos llamados a ser diferentes, a marcar la diferencia. Y cuando los cristianos hablan, cuando los cristianos comentan algo sobre sus oponentes, deberían hacerlo con tal integridad que hasta los adversarios puedan reconocer su honestidad. Cuando los cristianos hablan, el mundo debería de levantar su oreja atentamente
para escuchar lo que estamos diciendo, porque están seguros y convencidos que lo que vamos a decir es la verdad. Y este es el mensaje, mis queridos hermanos, de Dios para la iglesia. No darás falso testimonio contra tu prójimo.